Buenas tardes, mi nombre es Lucrecia Martínez Galván. A continuación realizaré una breve cápsula acerca de lo que vienen siendo las violaciones procesales dentro de las actividades laborales del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que me encuentro cursando en la Universidad IEXPRO dentro de la materia de seminarios de casos y litigio oral, parte número 1, impartido por la doctora María Guadalupe Domínguez Moreno. Comencemos. En primer término, empezaré diciendo que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que se encuentra previamente regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de su legislación reglamentaria que viene siendo la ley de amparo. Ese viene siendo propiamente el fundamento constitucional. También tenemos en específico el artículo 107. El artículo 107 señala que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a los procedimientos. Señalo en específico este punto porque en una de las partes del artículo 107 se señala que el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se susciten en lo que vienen siendo los procedimientos, siempre y cuando el quejoso lo haya argumentado en los conceptos de violación desde la primera tramitación de lo que viene siendo el amparo, o en su caso también si el tribunal colegiado hace valer de oficio lo que viene siendo la suplencia de la queja. Eso es como referencia. También otro punto importante en lo que viene siendo la materia de amparo es de que se deben de agotar previamente todos los recursos ordinarios que marcan las leyes ordinarias de acuerdo a la materia. Es decir, se debe de agotar el principio de definitividad. Bueno, ¿qué es una violación procesal? Una violación procesal es una ausencia propiamente de presupuestos, o dicho en otras palabras, constituyen propiamente infracciones a la ley adjetiva que se derivan o que se cometieron durante la sustanciación propiamente de los procedimientos, del que va a derivar propiamente lo que es el acto reclamado. Un ejemplo propiamente de violaciones procesales, que es lo que vamos a ver en esta breve cápsula, es lo que viene siendo el amparo en revisión 669-2015, emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Y se trata específicamente de un asunto de dos personas que en fecha 25 de mayo del 2012, Sara y Pedro, se encontraban a bordo de un automóvil circulando por la calle Fuego de la colonia Aire en la Ciudad de México, cuando de repente un automóvil se pone al lado de ellos en forma paralela y y los otros sujetos empiezan a discutir propiamente con ellos, hasta el grado de que una persona denominada Felipe le dispara propiamente a Pedro y Pedro pierde la vida, ¿sí? Se trata propiamente de un delito de homicidio. ¿Qué sucede en este procedimiento? Pues en este procedimiento con posterioridad se detienen a las personas, se llevan a cabo todas las etapas procesales, formulación de la imputación, lo que viene siendo parte de la audiencia inicial, se lleva también a cabo todo lo que viene siendo la etapa intermedia y se llega a la etapa de juicio oral inclusive. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues propiamente que llega un momento determinado en que Felipe, el imputado, promueve un juicio de amparo. Ese se tramita propiamente primero ante el primer tribunal colegiado de circuito, y quien le niega el amparo argumentando pues que se encuentra hasta ese momento todo el caudal probatorio para poderlo declarar culpable por el delito de homicidio. En ese primer amparo pues no argumenta violaciones procesales ni nada por el estilo. Sin embargo, después de esa resolución, Felipe, obviamente al hablar de Felipe me refiero a un nombre ficticio, nada más para efectos de este video, trae como consecuencia que presente un recurso de revisión, y ese corresponde conocer propiamente a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Y en donde ahora sí Felipe, ¿qué es lo que hace? Argumenta propiamente violaciones procesales que no había argumentado en su primer amparo, y fundamentalmente señala que en su detención se conculcaron derechos humanos
y que estuvo varios días detenido, que estuvo incomunicado y que fue torturado. ¿Sí? Entonces, que se violaron en su perjuicio derechos fundamentales, dado que estuvo detenido por varios días y que no se le puso a disposición rápidamente ante la autoridad competente y que se le sembró un arma. Eso es lo que argumenta esta persona. Entonces, ¿qué es lo que determina la primera sala? Así, de forma resumida, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues determina que no es posible entrar al estudio porque considera que no hubo violaciones procesales, que no está comprobado que hubo tortura. Sin embargo, respecto de ello, sí le da vista al Ministerio Público Federal para que abra en su momento una investigación y se analice, se determine si efectivamente se cometió lo que viene siendo propiamente este delito. Y finalmente, lo que viene siendo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le niega el amparo y protección a Felipe, precisamente porque considera que no hubo violaciones procesales, tal como se precisará a continuación a través de los diversos cuestionamientos. Primer pregunta. Para la primera sala, ¿en qué momento debe impugnarse las violaciones procesales? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que en esta etapa específica, Felipe debió de haber impugnado propiamente sus violaciones procesales desde el inicio, desde la audiencia inicial, desde la etapa de investigación, y luego tuvo también lo que viene siendo la etapa intermedia para poder controvertir esas posibles violaciones a sus derechos humanos, como él señala que fue la tortura y la incomunicación, ¿sí? Esas son propiamente las etapas procesales para poder realizar esas impugnaciones. Entonces, aquí se hace notar propiamente que cada una de las etapas pues van a tener sus finalidades específicas. La etapa de investigación, la etapa intermedia, como aquí se señala, ¿sí? Tienen propiamente sus finalidades. Entonces, precisamente a este respecto se puede decir que en esas etapas el imputado era el momento idóneo para poder establecer lo que vienen siendo sus planteamientos por violación a lo que vienen siendo sus derechos humanos y en consecuencia solicitar la exclusión de las pruebas en la etapa intermedia respectiva. Si bien sabemos propiamente que la etapa intermedia lo que busca es ejercer un control propiamente sobre la investigación previa al juicio o al inicio de lo que viene siendo el juicio oral, para que cuando ya llegue el juicio oral, pues ya se encuentre todo previamente depurado, hechos, pruebas, etc. Entonces, de aquí se puede determinar propiamente que el objeto del debate de lo que viene siendo la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, pues son totalmente distintas. En la etapa intermedia, pues obviamente se va a discutir si los datos que arroja la investigación se puede advertir algún tipo de violación propiamente a derechos fundamentales y en su caso poder excluir ese medio probatorio. En cambio, en la etapa ya de juicio oral ya se va a estar hablando propiamente de establecer hechos, la existencia de un delito y desde luego la responsabilidad de lo que viene siendo el acusado o lo que viene siendo el imputado. Entonces, de ninguna manera, esto impide que la defensa del acusado cuestione propiamente en esa etapa oral lo que viene siendo la valoración propiamente de las pruebas y desvirtuar propiamente lo que viene siendo la acusación, ¿sí? Pero eso es independiente propiamente a impugnar en tiempo y forma aquellas violaciones procesales que en este caso específico pudo haber realizado en etapa inicial o en etapa intermedia, ¿sí? Por ello se puede establecer que una vez cerrada lo que viene siendo la etapa intermedia y establecidos propiamente lo que vienen siendo los medios de prueba, que deberán de ser desahogados en la etapa propiamente de juicio oral, pues no es posible ya después retomar en esta última ni en posteriores instancias, incluyendo en el juicio de amparo directo, el debate sobre la exclusión probatoria derivadas propiamente de violaciones a derechos humanos. Así lo estableció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este amparo en revisión 669-2015. Segundo cuestionamiento. Imaginemos que el Ministerio Público le admiten un medio de prueba en la audiencia intermedia
que tú en tu carácter de defensor alegaste que debía de excluirse pues, por constituir una prueba ilícita o con vulneración a derechos humanos. ¿Esta resolución puede impugnarse a través de algún medio o algún recurso? Bueno, la contestación es que normalmente las violaciones procesales por disposición del artículo 107 pues se van a impugnar a través de lo que viene siendo el amparo directo, cuando desde luego vayan a afectar las defensas pues, de la parte quejosa. Pero también aquí es importante notar que tenemos el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que las resoluciones del juez de control son apelables. Pero en este caso específico señala nada más en la fracción 11 las que excluyan algún medio probatorio. Y en este caso específico del amparo 669 del 2015, no se excluyó ningún medio de prueba del quejoso, sino todo lo contrario. Le fue admitido al Ministerio Público una prueba que el abogado impugnó y consideró que no debía de haberse admitido porque con ella se violaron derechos fundamentales o lo que se denomina lo que viene siendo la prueba ilícita, ¿sí? Entonces, esa es propiamente lo que viene siendo la respuesta, ¿sí? Al respecto, pues no se pasa desapercibido de lo que viene siendo la primera sala, de que todos los actos relacionados con lo que viene siendo la admisión de las pruebas o la forma como se pretendan recibir o en su caso desahogar, por regla general constituyen violaciones procesales que deben de ser reclamadas en lo que viene siendo el juicio de amparo directo que se promueve en contra de la sentencia definitiva o resoluciones que ponen fin al procedimiento. Además, ha sido un criterio reiterado propiamente dicho de la primera sala que es procedente el juicio de amparo para analizar violaciones cometidas a lo que vienen siendo a derechos humanos durante las detenciones. Por lo que también el artículo 173 de la Ley de Amparo pues señala específicamente lo que vienen siendo esas violaciones al procedimiento. Por esto podremos decir, ¿sí?, que el hecho de que se realice una prueba de exclusión producto de una violación de derechos humanos no puede plantearse de nueva cuenta en un juicio oral, ¿sí? De ninguna manera, pero esto no impide que la defensa del acusado pues pueda impugnar en ese momento y buscar la forma de desvirtuar la hipótesis de la acusación. También hay que hacer notar el artículo 174 de la Ley de Amparo que te señala que desde la demanda de amparo, ¿sí?, el quejoso debe de interponer sus conceptos de violación y en esos conceptos de violación debe de señalar las posibles violaciones procesales que considera se le realizaron durante los procedimientos. Entonces, el tribunal colegiado debe de decidir en su momento si hubo violaciones procesales o no, pero aquí es muy importante notar que también uno de los requisitos es que se deben de hacer valer en ese momento, no en otro, salvo que haya algún tipo de suplencia y desde luego que se hayan agotado todos los recursos ordinarios que marca cada una de las legislaciones dependiendo del tipo de materia. Otra pregunta es si es procedente el amparo indirecto, y a esto podríamos decir que normalmente las violaciones procesales las podemos hacer valer en el amparo directo. Sin embargo, esta misma resolución de amparo en revisión 669 del 2015 señala en su redacción propiamente que no perdamos de vista que en un momento dado, de acuerdo como se vayan presentando muchos casos, pues se pueden ir incluyendo fracciones incluso en la ley de amparo y que también en un momento dado, por excepción, se pueden presentar también por medio de lo que viene siendo el amparo indirecto. Es decir, no cierra la puerta que nada más sea el amparo directo, sino también hace una apertura propiamente a lo que viene siendo el amparo indirecto. Entonces, no podemos de perder de vista también que esta resolución es del 2015 y en el registro digital 20-207-53, pruebas en el sistema penal acusatorio, hace ya propiamente un agregado que se pueden tramitar por excepción, por amparo directo, que es procedente el amparo directo contra todos aquellos actos relacionados con la admisión, inadmisión, exclusión o no exclusión de pruebas por violación a derechos fundamentales.
en las etapas de investigación o en la etapa intermedia, condicionados a que previamente se hayan sometido a debate los argumentos relacionados con la prueba ilícita, es decir, el principio de contradicción, y agotados desde luego todos los medios de defensa, porque acuérdense que uno de los principios que sustenta el amparo pues viene siendo el principio de definitividad. Conclusión, ¿qué podemos concluir de esto? Pues que quedó claro que las violaciones procesales solamente van a proceder cuando las tramites desde el primer amparo, porque tú no sabes si con el avance del procedimiento a rato tengas que presentar otro. Entonces, las violaciones las presentas desde el primer amparo en los conceptos propiamente de violación. Segundo requisito es también que debes de agotar todos los recursos ordinarios que te va marcando la ley. Por ejemplo, puede ser alguna apelación, etcétera. Otro punto importante también que podemos concluir es que el imputado obviamente no tuvo una defensa adecuada, por eso es muy importante la capacitación en el nuevo sistema y entender todas las etapas procesales y saber qué hacer en cada momento. También no tuvo una teoría del caso adecuada porque incluso en la etapa de juicio oral acepta que él sí disparó y que cometió propiamente el delito. Entonces, esos son puntos importantes. Y finalmente lo que viene siendo la bibliografía. Todos estos datos fueron sacados de la sentencia de versión pública de amparo directo 669-2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Es todo. Gracias.